Bien, segunda de Samuel, recuerdo que habíamos quedado como en el capítulo 4, ¿cierto? Porque eso lo llamamos una clase. Sí, yo creo que terminando el... No, pero habíamos avanzado mucho. Sí. Sí. Porque hay un Todo yo. Todo yo. Hiciste fue un resumen muy largo de Primera de Samuel. Ah, ok. Vamos en el segundo. Perfecto. Quería terminar más rápido, ok. Bueno, capítulo 2. Es que siento como que ya hubiera... Bueno, a ver, ¿quiénes son los que vienen a clase? ¿Quiénes están dentro? Aleja la monitora. Supuestamente. Ok, vamos a poner en perspectiva, ¿cierto? Recuerden lo que había acontecido, ¿cierto? Para que nos contextualicemos. Segunda de Samuel nos está hablando del principio del reinado y de la unificación de Israel. Israel siempre había, hasta el rey Salomón, siempre, digámoslo así, no, y después, siempre estuvo como en dos facciones. El reino de Judá y el reino de Israel, reino meridional y reino del sur, reino del norte meridional y reino del sur, que corresponde a toda el área de lo que se llamó Judá, que era donde, digámoslo así, tenía más simpatías el rey David. Por el otro lado, el rey David era como, tenía una proclamación real por el profeta Samuel, y por otro lado, es decir, él había sido ungido como rey, y por otro lado pesaba la familia de Saúl y la descendencia de Saúl como los herederos de todo el reino del norte, de Israel del norte, de Israel meridional. Sabemos que Saúl muere, ya habíamos visto cómo muere con la lanza, ¿cierto? Entonces después llega un emisario corriendo hacia avisarle al rey David, como diciéndole, mire, ya murió, se va a cumplir la promesa, y antes el rey David se molesta con él y lo único que hace es antes como decirle a él que mucho cuidado con lo que estaba diciendo, que él seguía siendo el ungido de David, el ungido de Dios. Entonces le da muerte, pasa, Saúl deja un lugarteniente, y ese lugarteniente ese lugarteniente es Abner, si no estoy mal. Ese lugarteniente Abner era muy querido en Israel porque él había protegido la frontera norte y meridional de los filisteos. Los filisteos estaban divididos en 5 ciudades, ¿cierto? Estas 5 ciudades atacaban a Israel del norte, y les convenía que Israel no tuviera esa unificación, porque un reino dividido es muy fácil atacarlo, es muy fácil penetrarlo. Entonces los filisteos aprovecharon mucho esa situación de divisoria de Israel. Recuerden ustedes que también Saúl había dejado una hija de nombre Micol, y esta hija era pretendida por el rey David, a la cual en su juventud el rey Saúl se la había prometido al rey David como que iba a ser su princesa, que iba a ser su reina, al cual incumplió esta promesa. Y entonces el rey David le reclama a Abner, porque Abner va a buscar una amnistía con el rey David, a decirle que unifiquen los reinos, ¿cierto? Es decirle, mire, yo le voy a dar a usted la batuta y le voy a ofrecer a usted una amnistía para que nos unifiquemos y sea usted proclamado rey. ¿Por qué hace esto Abner? Recuerden que ya lo habíamos leído, lo hace porque el hijo que era un hombre más de un carácter muy pusilánime, el hijo de Saúl, se metió con una de las mujeres de este hombre Abner, que él también pretendía, y ahí empezó ese conflicto, y por eso él va a buscar al rey David, ¿cierto? ¿Qué pasa después? ¿No se acuerdan? Pablo, yo tengo una duda. Pues que él me tendría que volver como el todo. Sobre en Génesis 1, mentira, no. Pero En el principio Elohim creó el cielo. no, mentira, pero es que David, antes de ser rey, había peleado contra Goliat. Sí. Y había vencido a los filisteos. No venció a los filisteos. Entonces, Ganó una batalla, pero los filisteos simplemente se replegaron. ellos no fueron todos después del ejército israelita a matar a todos los filisteos. Recuerden que no pudieron. Incluso tuvieron una escaramuza en la cual fueron derrotados.
y se les llevaron el arca de la alianza. Y el arca de la alianza les generó a ellos lepra y llagas cuando se los llevaron a los templos. A los templos, ¿se acuerdan? El templo de Dagón, que es el dios pez. ¿Eso es primera de Samuel también o qué? Eso es en la primera de Samuel. Eso pasa en la primera de Samuel. Los filisteos hasta el momento eran, digámoslo así, la gran piedra en el zapato de los israelitas. También estaban los jebuseos. No, los filisteos no eran gigantes. Los filisteos habían contratado a un mercenario de las montañas de Efraín o de las montañas de los llamados caídos o los refaíta, que viene significando así algo, son los mismos Nefelim, los mismos gigantes, etcétera, etcétera. Ok. ¿Habían buscado a uno? No, ellos se prestaban muchas veces como mercenarios, pagados. Un mercenario es alguien al que yo le pago para que sirva dentro de mi ejército. Él era un mercenario a sueldo. Goliat no era filisteo. No. No, si no usted, ¿por qué cree que lo sacaron a pelear a él? Porque sobresalía. De hecho, el nombre Goliat es un nombre que etimológicamente no tiene, sí, no se sabe. En cambio, los nombres filisteos si eran nombres que tienen raíces pues mezcladas, porque ellos siempre se mezclaban con todas las culturas y a los lugares donde llegaban. Ellos llegaron más o menos, se dice, eran pueblos del Mediterráneo, más bien parecidos a los etruscos, antepasados de los romanos, griegos. Entonces hay como una diferencia, hay como una discusión muy larga, que nosotros una vez hablamos de eso, de quiénes eran los filisteos, pero no eran gigantes. Los que sí eran gigantes eran los que habitaban en las montañas de Efraín, ¿cierto? Y que fueron exterminados por Josué. De hecho, si uno se pone a analizar parte del libro del Éxodo y el libro del Deuteronomio, uno se da cuenta que Dios enseña dos principios muy grandes. Primero, no se mezcle. Segundo, era como una campaña para exterminar una cantidad de personajes que eran nefastos, es decir, que pervertían como la simiente de Adán. Es una cosa, pues, es una cosa bien tremenda. Bueno, entonces total, ellos dicen, para que no haya mucha sangre, entonces vamos a poner a pelear, 10 de su lado, 12 de su lado, 12 de este lado. Se ponen a pelear ahí exactamente, y hieren al hermano de uno de los lugartenientes del rey David, ¿cierto? De nombre Asael. Él es herido, muere, y entonces ya empieza esa rencilla ahí del lugarteniente de David, y vamos entonces a leer. Voy a leer todo el capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Dios diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Dios le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Dios, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Dios haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, eso es para volver a leer esto que ya habíamos leído, tomó a Isboset, hijo de Saúl. Isboset era el hijo que no tenía como fortaleza de carácter, entonces era, digamos así, la figura sobresaliente y que manejaba el liderazgo era el lugarteniente Abner, el capataz. Tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim.
y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gersur, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel, es decir, sobre la parte norte y meridional. Esas son todas las tribus que conforman esa parte. Porque Judá tiene mucho territorio, pero es un territorio que siempre ha sido, digámoslo así, como que muy atropellado. El único problema que tuvieron los israelitas, digámoslo así, que no fue tan problema, fueron los libaneses, pero del pasado, los fenicios. Los fenicios, porque afortunadamente los fenicios contaban con una... Ay, sí hubiera necesitado el mapa, pero bueno, ya después lo usaremos. No, el proyector. Pero yo le dije a Erika que me preguntó, pero bueno. Los fenicios... No, culpa mía. Sí. Y muy temprano, y me consta. Los fenicios eran un pueblo que digámoslo así, se favoreció mucho de su posición neutral en todas las guerras. Era como la Suiza de la época. Pero aparte de eso, gozaban de una posición estratégica y geográfica muy, muy óptima. De tal manera que ellos tenían como una especie de islote. Un islote hecho en piedra, entonces ellos estaban a unos 10 kilómetros del mar. En ese islote, entonces desde ahí comerciaban. Y nadie se metía con ellos porque no los consideraban que les estaban interrumpiendo la tierra, y ellos pagaban por paso de caravana y paso mercantil. Entonces siempre fue un pueblo que estuvo como absteniéndose de esas batallas, y debido a eso pudieron progresar mucho y fueron aliados de Israel durante mucho tiempo, y pudieron convivir aún en la tierra prometida, los fenicios. Bien, de hecho de los fenicios el alefato hebreo tiene parte y comparte mucho con el alfabeto. No se llama alfabeto, pero para hacerme entender, de los fenicios, comparten muchos caracteres. Bien, sigamos. Pero Abner, hijo de... y lo hizo rey sobre Galaad, sobre las ciudades meridionales. Versículo 10. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Es decir, sobre ese territorio. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanam a Gabaón. Recuerden quiénes eran los gabaonitas. ¿Ustedes sí se acuerdan cuando estudiaban? Sí. Ustedes recuerden que los gabaonitas fueron los que dejaron pasar a los israelitas cuando fueron a atacar a Jerusalén y a las murallas de Jericó. Hicieron como un pacto de no agresión, incluso Dios los regaña y les dice que entonces ellos siempre se van a quedar ahí, y después los gabaonitas incluso se meten a servirle a la tribu de Leví y ayudarle con las funciones sacerdotales, y después a futuro tienen problemas con ellos. Cuando usted no hace lo que Dios le dice, puede que el propósito de Dios sí se va a cumplir, pero no va a ser, va a haber muchos problemitas y muchas cosas de por medio. Se cumple el propósito de Dios, pero te va a tocar lidiar con espinitas en el zapato por no cortar ciertas cosas de raíz. Creo que los de Gabón también de éxitos pasaron por... Si ellos se querían ir, pero que se fueran de esa tierra. Sí. Pero si había que matarlos, si no se querían ir, había que matarlos, si no se querían ir. Pero ellos le tenían miedo a Dios, es decir, los gabonitas tenían temor de Dios. Por temor de Dios ellos se fueron y aprovecharon pues eso. Y Joab, este tiene la letra muy chiquita, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab. Joab era el lugarteniente del rey David, ¿cierto? El hermano de Asael que mataron. Levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Elcat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Esto yo lo había explicado la vez pasada, incluso había explicado la palabra hebrea y la etimología.
Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar de donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. E hicieron alto en la cumbre del callado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva a perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubiese hablado el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por la Áraba toda aquella noche, y pasaron el Jordán, cruzaron por todo Britón, y llegaron a Mahanaim. Es decir, pasaron por todo lo que nosotros conocemos como Cisjordania. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner, los 370 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Aquí lo que tenemos es una manera de confrontar una nación dividida, bueno, un territorio dividido, de una manera que no hayan tantos muertos, 12 campeones de un lado, 12 campeones de otro. De tal manera que Abner, el que heredó, digámoslo así, el que estaba dentro de la corte de Saúl, fue el que propuso, no queremos más muerte, no queremos más sangre, por lo tanto entonces hagamos una tregua. Pero viendo el lugarteniente de David que habían matado a su hermano, entonces él empieza a guardar ese resentimiento en su corazón porque le mataron el hermano, y se va detrás de él, dice que hasta el anochecer. Y entonces, ¿qué pasa con esa persecución? Aquí ya va a empezar a haber un problema para el rey David, porque no cumplieron la tregua, sino que va a ocurrir todo lo contrario. Esta persona va a seguir con esa rencilla en el corazón, y después la va a sacar y le va a propiciar al rey David un problema que va a persistir casi a lo largo de todo su reinado. Como ya había hablado de eso la clase pasada, simplemente era para contextualizarlos. Capítulo 3, versículo 2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, israelita. Su segundo fue Equileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmaí, rey de Gersur. El cuarto, Adonías, hijo de Agui. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Eglá, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Por un lado vemos que al rey David le están surgiendo una gran cantidad de descendencia, y eso era lo que estaba haciendo Dios. Eso era para ellos, el dejar descendencia para ellos era, Dios está conmigo, ¿cierto? Dios me está proveyendo simiente, y voy a poder perpetuar mi dinastía. Mientras el rey Saúl solo tenía un hijo, y era un hijo que era muy turuleto, que no podía gobernar, ¿cierto? Que estaba tras bambalinas de Abner. Entonces, así las cosas, la casa de Saúl va perdiendo eficacia, mientras la casa de David va creciendo en importancia. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre?
llegado, es decir, es que tuvieron relaciones. Ajá. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de tu perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos. Es decir, él sabía que David estaba creciendo y que David los iba a pulverizar. Estaba siendo digámoslo así, un gobernante muy inteligente, muy astuto y sabio, ¿no? Y no te he entregado en manos de David, y tú me haces hoy cargo del pecado por esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada: si como ha jurado Dios a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmado el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Esta expresión desde Dan hacia Berseba es el gran anhelo del pueblo de Israel. Es el territorio de Israel que cuando los llamados sionistas actualmente, es decir, los que quieren extender el reino davídico a la fecha actual, hablando de la política de Israel actual, usan este tipo de versículos para hablar de lo que son las fronteras de la tierra prometida, ¿no? Entonces, esto es un problema, porque se le dice esto se lleva en esos momentos a sirios, abarca parte de Siria, obviamente Palestina, abarca también a los libaneses. Este reino de davídico arranca un pedazo del delta, y ese es el gran reino de David. No, eso ya va a pasar diferente. Sí. Sin embargo, hay algo acá muy interesante. Y es que vamos a entender incluso por qué se llama sionismo, y lo vamos a entender en estos pasajes, de dónde se aduce esto. Y además el Mesías que va a llegar, como en la segunda venida, va a ser una cosa muy diferente. Pero el reino de Israel va a tener una incorporación. Miren otro detalle acá es cómo los de la casa de Saúl, cómo los que defendían la causa de Saúl sabían la profecía que pesaba sobre la cabeza del rey David. Miren las palabras que está diciendo Saúl, que le está diciendo Abner al hijo, ¿cierto?, de Saúl, le está diciendo las palabras con las cuales Samuel confirmó al rey David. O sea, lo que se hizo secreto en la casa de Isaí, o sea, la casa del papá del rey David, del padre David, ya se había hecho algo público, hasta tal punto que incluso la dinastía de Saúl sabía, los del reino del norte. Pero claro, como el rey está allá y no está acá, entonces amortiguemos aquí hasta donde podamos. Pero ellos lo sabían, y Abner lo sabía que en algún momento Dios iba a unir el pueblo, y que el que no quisiera estar con David le iba a ir mal. Y Dios había sido muy paciente. Desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Es decir, vamos a hacer un pacto de unión nacional. No, nada que ver con lo actual acá, pues con la política actual. No, esto es una unidad nacional de 12 tribus divididas. Entonces envió... y David dijo... ¿Alguien tiene una Biblia que tenga unas letras grandes? Esa sí es más chiquita todavía. Bien, gracias. Claro, Pablo, que necesitas hacer pero me quedan muy cortos los pasajes. Mira. O con esta mesa, vale. No, yo sigo en esta, gracias. No, aquí, gracias, está bien. ¿Usted va a leer, Sandra? Pero voy leyendo No, que me estaría tocando decir que para mí
Yo creo que ya las estás viendo. Estos ya salió por Qué pena interrumpir. Ojalá. Sí, el versículo 13. Sí. Sebastián. Sí, es lo importante tener una Biblia con letra grande. Y David dijo, bien, Por eso es que haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteo. No sé ya leer esto. si sí, es que cansa mucho, está muy pegadito. Sí, está muy. Como en columnas, así, como paper, estilo paper. Así. No, sino que como yo normalmente leo acá en el computador con una muy grande. Y no, y solo pido por cada día. No, pero así está bien. Escriba. No, pero es que mira la letrita. He hecho el primer dardo. Pablo, lo primero como en un iPad. Ahora en el iPad. No, pero así está bien, no, ya, así está bien, ya, tranquilo, tenga pues. Es capaz, no te preocupes. Para adelante, ya se Bobo cariado mata a la mamá, pues. Con eso, oftalmia. ¿Verdad, Pablo? ¿Vos no te rapas? No, pero yo veo bien, lo que pasa es que sí, como está chiquita y está tan pegadita. El apóstol Pablo también. Yo creía que veía de mi hora que las neveras eran muy grandes. Bienvenido, colega. Estamos bien. Dígale, no. ¿Por qué no tienen fe para cosas más buenas? Hombre? Bueno. No. Versículo 13. Y David dijo, bien haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Micol, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Recuerden que él tenía una promesa de parte de Saúl y él no se iba a quedar con eso. Él se la habían prometido y él se ganó. Pues él ganó derrotando a 100 filisteos y le llevó la prueba en la carne de los incircuncisos. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Micol, la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. Es decir, con la prueba. Versículo 15. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndole llorando hasta Bahurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete, y entonces se volvió. Es decir, el rey tenía la facultad, ya lo habíamos hablado, simplemente estoy repitiendo, la facultad de arrebatar la mujer que bien le pareciera, así fuera casada. Esa era una facultad real a la cual el mismo pueblo de Israel se sometió cuando le dijo al profeta Samuel que querían un rey. Ese es el problemita, ¿no? Estar repitiendo el bastón con Dios. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Dios ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. No había otra alternativa, era la palabra del Señor. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Las tribus más duras con las de Judá, que eran sobre todo los benjaminitas, porque Saúl era de la tribu de Benjamín, ya habían aceptado, ya se había hecho lo más grande, que era los más duros para aceptar, ya se habían unido a la causa habían aprobado la causa de David. Y habían reconocido los ancianos y sacerdotes de esos santuarios que David iba a adquirir el ungido de Dios. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey de todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Miren ustedes la rencilla de la cual estaba hablando ahorita. No voy a explicar mucho esto,
porque ya lo habíamos dicho. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo, y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido. Es decir, David era tan sabio y tan sutil en su manera de gobernar, que había enviado a su lugarteniente para que fuera ya a hacer, pues vaya y defiéndame estas fronteras, porque sabía ya la rivalidad que tenía con Abner. ¿Cierto? Entonces lo había despedido, pero llegó y se dio cuenta del banquete, llegó muy rápido de hacer la tarea. Y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab le llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Es decir, le hizo exactamente lo mismo que él, de la misma manera que la que había muerto su hermano. Es decir, aquí lo que hubo fue una vil venganza entre hermanos después de haber hecho un pacto de no agresión. Y empieza uno a notar de dónde digámoslo así, de dónde provienen, cuál es la ascendencia de todas las espinitas que comienza a sufrir el reino de Israel. Todas las fracturas del reino de Israel tienen raíz en una desobediencia flagrante a la voluntad de Dios. Siempre termina de esa manera. Toda la historia de Israel es mostrándonos las consecuencias, aun como mediante el propósito de Dios termina cumpliéndose, como los actos de nosotros de desobediencia terminan mellando, digámoslo así, el futuro, que ellos no lo aniquilan, pero se termina viendo como las consecuencias. Esa ley entonces de que ellos pueden tomarla así por la mujer casada, eso no iba en contra de Dios, ya lo mandamos. Era una maldición para el pueblo. De hecho Dios fue el que les dio como esa... Maldición, él les dijo. ¿Por qué pidieron? Y ellos dijeron: sí, queremos rey. Una consecuencia de... Exacto. Caso, pues, cuando Sí, mira, que a la mujer de Urias, ellos despreciaron el que Dios los gobernara y pidieron a cambio que los gobernara un hombre. Y que les levantara caudillo. que levantara con Él no quisieron que les levantara caudillo, porque ellos decían: no, a veces aparece uno, pero nosotros queremos uno que siempre esté presente y que sus hijos nos gobiernen. Y si el papá es bueno y el hijo es malo, ¿qué? Pablo, pero entonces, Pero no era maldición para David hacer eso. No, era para el pueblo que tenga un rey. Eso iba a decir, o sea, no lo estaba haciendo él entonces mal, o sea. No, para David no era maldición. Vení, pero, Pues no le era contado como injusticia. Vení, pero entonces si él podía hacer eso, ¿por qué mandó a matar a Urias y diciendo que él podía tomar la mujer de él? Pero ¿qué le pasó después? Él reconoció que era pecado. No, por eso, pero él la podía tomar sin mandarlo de la... No, pero es que el pecado de él no fue tomar a la mujer de Urías. No, El no, pecado no, de él no fue no ir a la guerra por vago. Ir a la guerra por vago y mandaron a un hombre inocente a morir. Exactamente. El primer pecado fue no estar donde tenía que estar, porque el pueblo era secundado por el rey David. Los reyes de Israel iban a la batalla, Sí, igualmente que iba el arca. pero... Y él no fue, él se quedó vagando y él estaba cantando y molestando ahí, y ahí vio una mujer bañándose, él la deseó y después hace una cosa supremamente artera. Sí, o sea... Y fuera de eso era el de un amigo, pues, sí, es decir, era de un hombre que era un comandante. comandante. Pues, por si él lo hubiera deseado, si él tenía el deseo sobre ella, o sea, podía haber tomado simplemente y no mandar a ese man a la guerra. Sí, claro, pero no pasó eso, pasaron esas tres condiciones. Y estratégicamente Pudo haberlo no era hecho muy bien, bueno. pero no. Sí. ¿Cómo? Y estratégicamente no era muy bueno dejarlo vivo porque ya era una persona que Con dentro rencores. de su mismo ejército ya iba a estar casi que con un mal Y sentimiento. que contra era él. uno de los Pues sí, por ahí la viendo. jefes del ejército. Sí, tienes razón. Era un hitita que había sido incorporado al ejército de Israel y que él lo conocía. Entonces es que la cosa es seria. Era amigo, era amigo. No, amigo no, pero lo conocía. Debía ser un guerrero teso también. Sí, claro. Los hititas era un pueblo muy bravo.
Es lo que están, lo que ahora es la Baja Turquía. Ahí quedan las ruinas de las ciudades de ellos. Bueno. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí en venganza de la muerte de Asael su hermano le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Dios para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. ¿Cierto? Miren cómo las acciones buenas del rey, digan, mira qué tan bonito. Las acciones del rey de Israel tanto traían bendición para su pueblo como también las acciones malas. Entonces el problema del pueblo de Israel era que si tenía un rey malo, al pueblo le iba a ir muy mal. Si tenía un rey bueno, le iba a ir muy bien. Pero qué pereza o qué tan delicado que la cabeza de uno pese sobre toda una nación. Es que esa era la maldición de tener rey. La cabeza de un hombre. Imaginen las decisiones sujetas a la inestabilidad. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca, miren esto, miren la maldición que arroja el rey David como rey y como profeta. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo. Este padecer flujo es blenorragia, ¿cierto? No, estos son enfermedades venéreas. Que su... Exacto. Es eso, lo que pasa es que yo lo dije en otro... Pero son buenos. Sí, lo que pasa es que como lo usan como un insulto. Era mejor decir algo. Sí, sin dolor. Sin filtro. Una enfermedad venérea. Miren. La mujer del Evangelio que sufría flujo de sangre, este era el flujo de sangre que sufría. Eran llagas que nació con esa enfermedad porque seguramente la mamá se los pegaron, entonces nació con... Iba de esa descendencia de Juan. De pronto era de la descendencia de Juan. A eso le llamaban ellos el flujo de sangre. Claro que para ellos flujo de sangre eran muchas cosas, lo mismo que para ellos una llaga podría ser cualquier enfermedad en la piel, ¿no? Ellos no diferenciaban. Sí, la lepra, no es la lepra que conocemos actualmente siempre la lepra, para ellos está casi extinta. Aquí en Sudamérica no hay, en Estados Unidos está erradicada completamente, en Europa también, en África hay unos casos. Hace poco estuve viendo el mapa de la lepra a nivel mundial, eso está casi extinto. Como el mapa de dónde está, pues claro, la Organización Mundial de la Salud tiene mapa de cada enfermedad para controlar epidemias. Está casi extinto por los países subdesarrollados que no tienen Sí, pero aquí en Sudamérica no hay casos de lepra. Y está incluso desde qué época hasta qué época y todo, la leishmaniasis, todo. La lepra, Pablo, lo que nosotros conocemos es la que se le cae la piel. Sí, claro. Y es muy curable. Un muñequito. ¿Nunca escuchó el chiste de sigue el dedo? No, pues si no comiste agua para la Mire pues, ni quien parezca de flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo. Ande con báculo, es decir, que sufra enfermedades de los huesos, pues degenerativas de los huesos, ¿cierto? Ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan, es decir, todas las maldiciones. Quiero que tengan muy presentes estos versículos, ¿cierto? Porque estos versículos y estas maldiciones son las que a los judíos les daba a entender en época de Jesús que todo aquel que sufriera una enfermedad estaba sujeto a maldición. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David
iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey, al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos, o grilletes también puede ser. Caíste como los que caen delante de malos hombres, y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Eso es como una elegía, como una especie de discurso fúnebre. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Es decir, practicó ayuno, lo tradicional que era como por el luto de un familiar, ¿cierto? O de alguien, o de un sacerdote, o de alguien, digámoslo así, como importante en el pueblo. Era, la manera de hacer el luto era el ayuno, era la cabeza cubierta de ceniza, y cuando había sido una muerte violenta, ¿cierto?, el rasgarse las vestiduras. Entonces él cumplió, digámoslo así, como todo el cortejo fúnebre, y él incluso lo dirigió, de tal manera que eso llegó a oídos de los del reino del norte, y sabían que el rey no estaba fingiendo, ni que era hipócrita, ¿cierto? Hasta el momento estamos viendo un rey David muy sabio, muy astuto, muy sincero de corazón, un hombre justo, a cada quien le daba lo que se merecía, no entorpecía ni decía ni mentía, ni buscaba lo suyo, sino que lo único que había en su corazón, en el corazón del rey David, era el reino de Israel, un reino unificado, gobernado en un solo santuario, bajo un solo rey, y encaminarlo hacia la promesa que Dios les había dado. Eso era lo que había en el corazón del rey David. Hombre conforme a mi corazón, hombre que quería una nación santa y una nación unida. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios, no un hombre que no se equivoque, ¿cierto? Sino un hombre que comparte el deseo de Dios. Y el deseo de Dios para Israel era eso. Versículo 36. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido el rey a matar a Abner, el hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Dios dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. David reconoce su pequeñez. ¿Por qué reconoce su pequeñez? Porque gracias a este hombre Abner, que murió arteramente, ahí que le hundieron la lanza en la quinta costilla, este hombre, mal que bien, en su división entre el reino de Israel, él contuvo los ataques de los filisteos. Si no hubiera sido por la pericia militar de este señor, los filisteos hubieran ocupado la tierra de Israel. Entonces él está reconociendo: yo no hice eso y este hombre sí. Él reconoció, a cada quien le daba lo suyo y le reconocía. En el capítulo 4, ahora sí, yo creo que más o menos aquí era donde habíamos dejado. No, ya llevamos un rato desde que habíamos dejado. yo creo que es que sueño estas cosas. Hasta la persecución. Sí. Hasta Yo creo que yo soy el inconsciente hablando allá. Qué horror, ¿no? Luego que oyó el hijo de Saúl que había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y se fue atemorizando todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro era Recab, hijos de Rimón Beorotita, de los hijos de Benjamín, porque Beereot era también contado con Benjamín. Pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Bueno, hasta hoy era hasta tiempos babilónicos, ya no, ¿cierto? Estos eran tribus cananeas. Estas tribus de las que nos están hablando aquí son como primos hermanos, ¿cierto? Que vivían en toda la tierra de Canaán. Entonces nos van a hablar de los jebuseos, de los heteos, de los amorreos. Ya, era como decir,
los venezolanos, los peruanos, los ecuatorianos, que todos tenemos una misma estirpe, ¿cierto? Venimos de una misma estirpe y sin embargo nos reconocemos nuestras diferencias, pero somos como lo mismo, ¿no? Excepto los filisteos. Los filisteos no eran cananeos, ni los egipcios. Ellos sí eran, tenían una, digámoslo así, una fisionomía muy diferente. Los egipcios, los hititas también tenían una fisionomía diferente. Pero todos estos eran semitas. No sé. Vale, hace puesto está más empolata. Pues los beroritas habían huido de Gitam y moraban allí como forasteros hasta hoy. Recuerden ustedes que en el Deuteronomio había una ley o algo que se llamaba, para los que recuerdan por allá cuando estudiamos Éxodo, las ciudades de refugio. ¿Se acuerdan? Dentro de las ciudades de refugio se permitía, como su nombre lo indica, aceptar extranjeros e incorporarlos a la vida civil de Israel. E incluso llegaron hasta tal punto de hermandad que se podían hacer judíos. Y habían muchos que no eran de ascendencia semita y se hicieron judíos. Porque el judaísmo es entendido no como un linaje de simiente, sino como la adhesión a un pacto. Pero que si usted se adhiere a ese pacto, tiene que cumplir el pacto. Si no lo cumple, entonces ahí sí le cantan a usted que es extranjero. Entonces muchos se adhieren y otros no. En esta etapa temprana del reino de Israel, las adhesiones al judaísmo no eran claras, ¿cierto? Todavía no se daban esas adhesiones al judaísmo. Aquí ellos vivían como en las ciudades de refugio, como extranjeros, bajo las leyes de extranjeros, ¿cierto? Incluso habían las leyes, en el Éxodo uno ve las leyes de cómo se tenía que tratar a un esclavo, cómo era el esclavo extranjero. Si el buey de un extranjero se perdía y yo me lo encontraba, entonces yo por derecho se lo tenía que restituir, ¿ya? Si ellos también tenían derecho a los testigos. No tenían los mismos privilegios, pero igual tenían un privilegio humanitario. No era como los romanos, el que no es ciudadano romano lleve el bulto. Y esto es lo que Dios les reclama mucho a ellos a través de los profetas. Les dice, mire, ustedes a los extranjeros los están tratando como esclavos. Recuerden que ustedes fueron esclavos en Egipto. Por eso entonces trátenlos con amor, con hospitalidad. Y el semita, el judío, por naturaleza es hospitalario, porque ellos se saben que fueron esclavos en una tierra y que de alguna manera ese es como el talón de Aquiles de ellos. No vamos a hacer con otros pueblos lo mismo. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza. Le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Qué pasa con este Mefiboset? No, yo espero ahora lo que le pasa. ¿Qué pasa con eso? Como ya sabían las personas que trabajaban en la casa real de Saúl, ¿cierto? De Abner, que ya había sido asesinado, ya quedaba el hijo Isboset, que estaba mal, que estaba ya tullido de manos. Este hombre era un hombre ya de más o menos unos 45 años de edad. Empezó a ver ya que su reino peligraba porque ya habían aceptado a David, y la nana y los hijos de Saúl que todavía quedaban, que eran pocos, entonces sabían que cuando llegaran a ellos les iban a poner los ojos encima. Las manos encima. Y entonces la nana lo que hace, la nodriza, lo que hace es coger al único hijo que quedaba, que podía ser después heredero del trono en algún momento, y corriendo en la huida se cae y aporrea al niñito, y seguramente lo aporrea en la columna y el niño pierde la movilidad de sus pies. Cuando dice que juega cojos para Play, Sí, claro. El niño seguro sufrió un golpe en la columna y queda sin movilidad en ambos pies. Es decir, no podía gobernar. Y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. De hecho este nombre aquí está contextualizado. El nombre real en hebreo es como uno de los hijos de Baal. y semipigual. Mefi. Qué nombrecito.
Mefibaal, Mefibal. ¿cierto? Que literalmente significa como el hijo de uno de los dioses que adoraban los filisteos. De hecho, el nombre, mira que el nombre de él era oprobioso. Lo que pasa es que la versión Vulgata Latina cambia un poco el nombre, pues hay una versión de la Septuaginta también cambia un poco el nombre y lo ponen de esta manera, Mefiboset, como para tapar ese nombre idolátrico dentro del pueblo de Israel. Pero en el hebreo más original, en los primeros manuscritos, se lee que tenía un nombre idolátrico, el niñito. O sea que Saúl, la mamá seguro era de otra parte, no era israelita, y le puso el nombre de acuerdo a su Dios, y al rey Saúl como que no le importó. Vea, al hijo, a Jonathan no le importó y lo puso así. Y era muy bien, pero vea lo que les pasa. Los hijos pues de Rimón, Berorita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en el casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí que la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Los que entran a la casa de Isboset eran una facción que estaba en una ciudad de refugio, no eran israelitas, que entraron allá y se metieron a la recámara de Isboset, el hijo de Saúl, con intenciones perversas, ¿cierto? Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Áraba. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Dios ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Entonces llegaron unos tipos que no eran del pueblo de Israel, se atribuyeron que ellos le ayudaron a la causa de Dios y le llevaron la cabeza de Abner al rey David, para congraciarse y seguramente para recibir favores del que ya había sido proclamado rey. Entonces creyeron que estaban haciendo algo muy bueno. Si una persona hubiera hecho eso en esa época, normalmente, en una dinastía de reyes, hubiera sido algo muy bueno y el rey lo hubiera llenado, le hubiera dicho, mire, lo voy a casar con una de mis hijas, le voy a dar una parte de esta tierrita para que lo mantenga, pídame lo que quiera, yo le doy, porque has matado a mi enemigo y me has quitado una piedra en el zapato. Sin embargo, el rey David, miren cómo les contesta. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, Berorita, y les dijo, vive Dios que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándoos que traía buenas nuevas, yo lo reprendí y le maté en Sicalac en pago de la nueva, es decir, en pago de la buena noticia. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de mandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y le enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Aquí se cumplió el rey David, y seguro ellos tenían rezagos de la ley del talión, ¿cierto? Y ellos hicieron lo mismo con este par de, digámoslo así, como de forajidos. ¿Y qué hizo él? Las manos, porque asesinaron al rey con sus manos. Los pies, porque huyeron con la cabeza, corrieron para llevarle la cabeza. Y eso fue lo que les cortó, y así fue que murieron. Pero miren ustedes, a pesar de lo que David hacía, ¿cierto? Miren lo que le va a decir Dios. Dios le dice a David más adelante, le dice que tú no me construirás el templo porque hay mucha sangre en tus manos. O sea que tampoco puede ser a la voluntad de Dios que matara a tanta gente. Pero no le imputó pecado. No le imputó pecado. Pero Dios no puede negarse a la santidad. Pero eso lo hacía David. David lo hacía justamente, y Dios no le imputaba pecado, pero Dios entendía obviamente que él no era, el rey David y ellos no tenían el pleno de la revelación, ¿cierto? Entonces, en la medida que ellos tenían de revelación, actuaban,
Sin embargo, David fue considerado justo, pero era una justicia muy, muy humana. Y esa justicia no le alcanzaba para que Dios le dijera, estás conmigo, eres parecido a mí del todo, no. Si nosotros queremos saber cómo es Dios, mire un evangelio y mire cómo actúa Jesús, así actúa Dios. Quien me ve a mí ve al Padre, ahí está. Había cosas entonces que no le comunicaba a Dios. No necesariamente. No, es que Él actuaba conforme a la revelación que tenía. Él no era como nosotros. Ellos tenían una revelación muy limitada, moral sobre todo. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, huesos tuyos y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Dios te ha dicho, tú apacentarás mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Todas las tribus lo estaban reconociendo ya públicamente, ya era un reconocimiento público el que estaba pasando acá. Tú apacentarás mi pueblo Israel. Estas palabras no le suenan un poco similares. Le dice Pedro, apacienta mis ovejas. Ajá. Pedro me amas. Vinieron pues todos los ancianos de Israel. Eso es para que pensemos un poco cómo Jesús utiliza estas mismas palabras. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Dios y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. O sea que demoró 7 años solo unificando el... Ajá. Ajá. Y a Israel. Judá y Israel. Y ya 33 gobernando. Total unos 40. Ahora sí vamos a ver algo que pensé que eran por aquí donde íbamos. Versículo 6. Entonces marchó el rey con todos sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Los jebuseos, recuerden cuando estábamos viendo 1 Samuel, los jebuseos eran un pueblo que ellos no pudieron exterminar, que ellos no pudieron eliminar, que ellos intentaron, porque los jebuseos ellos vivían en la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Los jebuseos estaban en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad antiquísima. En las cartas de Telamarna, que son cartas egipcias de 1600 años antes de Cristo, ya están hablando de Ursalaim, así los egipcios llamaban a Jerusalén, ¿cierto? Que es una ciudad dedicada al dios Salem. Ahora en el hebreo moderno le dan una etimología diferente a Jerusalén, a Jerusalén, pero el nombre que uno lee desde los primeros textos es un nombre que se proclama como el dios Salem, como un dios Salem, y en las excavaciones que han hecho sobre esa, digámoslo así, sobre esa ciudad. Recuerden ustedes que esta ciudad es muy particular porque ¿No es que Pablo? Salem, pero lo que pasa es que el hebreo moderno, digámoslo así, abusa un poco de la etimología de Jerusalén, pero el nombre es mucho más antiguo, Y es la incluso misma- que el hebreo. Y es la misma Salem de Melquisedec. A eso me refería. Es la misma Jerusalén de Melquisedec, al cual adoraba a Salem, el Dios Altísimo. Salem, el Dios Altísimo. En Jerusalén había un panteón de dioses. Pero ese rey que había en ese momento era un rey sacerdote que especialmente seguía a ese Salem, el Dios Altísimo, al cual Abraham reconoció que era el mismo Dios que le había sacado a él de Ur. O sea, Dios, pues. O sea, Dios, el Dios Altísimo, ¿cierto? Él tanto lo reconoció que lo reconoció como sacerdote y le da los diezmos. Él reconoció, usted tiene facultades sacerdotales, yo le doy los diezmos. Él lo reconoció. El mismo Abraham, que es el padre de los judíos, reconoció que alguien tenía un sacerdocio del Dios Altísimo. A lo que hace alusión Pablo, y se vale de eso para hacer la analogía entre el sacerdocio de Cristo, que provenía de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. Así que el sacerdocio de Cristo sí tenía validez para el mundo judío, de la misma manera que tuvo validez el sacerdocio de Melquisedec, no siendo judío, porque él no era judío como tal.
Ahora bien, hay unos libros y unos textos muy interesantes que son apócrifos dentro del mismo judaísmo y del cristianismo, en los cuales se asegura o se tiene se cree, de hecho muchos judíos de la rama ortodoxa lo creen, que Melquisedec es Sem, uno de los hijos de Noé. Que Melquisedec era Sem, que había sobrevivido al diluvio universal y que eran personas que todavía tenían en su genética la capacidad de vivir mucho tiempo y que había fundado la ciudad de Jerusalén. Esa es una creencia de los judíos, que él es Sem. Es interesante. Sí. Cuando hablas de los apócrifos, El concepto de apócrifo significa que está separado de un canon establecido y ortodoxo. Ortodoxo es comúnmente aceptado. Lo apócrifo es lo no comúnmente aceptado. ¿Por qué? Porque no está dentro de un canon. Lo apócrifo no es revelación, pero lo apócrifo puede contener cosas interesantes, que son dignas de estudio y que aclaran cosas. Pero no todo lo apócrifo uno no puede decir, eso es palabra de Dios, no. Uno no puede tomar el libro de Enoc, pese a que no contradicen un solo punto a la Biblia. El que se lee el libro de Enoc original, no el esotérico, porque hay muchos libros de Enoc por ahí falseados. ¿Te acordás, Meo? Nosotros, los que vendían allá en el Arcano, un ojo de Horus en la portada del libro de Enoc. Pero entonces, hay muchos libros por ahí circundando en internet, pero hay unos que sí son serios. Y uno ve que el libro de Enoc, por ejemplo, no contradice nada de la Biblia, pero uno no puede decir que es palabra de Dios. ¿Cierto? Pero te esclarece unos temas, o te hace ver cómo pensaban los judíos sobre ciertos temas espirituales. Bueno, entonces, esta ciudad de Jerusalén, incluso en las excavaciones que se hacen, se dan cuenta que hay capas y capas y capas, es decir, una ciudad antiquísima. Es que cada rato siguen encontrando. Y siguen encontrando las vasijas con las cuales ellos determinan la edad. Y ya va, que eso está antes de la edad de bronce, ya estaba en la... ¿Cómo es que se llama? En griego, ¿cómo es subir? Bueno, arsalítico, que es un periodo, no recuerdo cómo es la expresión que se me olvidó en griego, pero que es un periodo que es más o menos de 1700, 1800 años antes de Cristo. Y Jerusalén ya existía y como ciudad amurallada. ¿Cierto? Bien, entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Entonces marchó el rey contra sus hombres a Jerusalén en contra de los jebuseos. Los jebuseos habitaban en Jerusalén. Bueno, pero muy charro ese jebuseos. Sí. Pues como la relación. ¿Sabes cuál es la palabra en hebreo de ese jebuseos? Es muy parecida a este en español. Sí, tengo que ver la peshita, pero sí es muy parecida. No pensar mucho en muchas cosas, no. Tantas similitudes en nombres. Ah, sí, claro. Pero igual todos eran igual, eran cananeos. Eran cananeos. Y los cananeos eran primos hermanos. Muchos eran. Algunos, no todos. Le daría uno como para pensar que ellos habían tenido una revelación también de Dios. Por eso se le atribuye que Sem llegó allá. Es decir, Sem, padre de los semitas, llegó allá. Entonces con ellos dicen, ¿me entendés? Pero de alguna manera no se quisieron adherir a la promesa de Abraham. No, y habían muchos, es que hay muchas facciones, hay muchas que son indeterminadas. Yo recuerdo cuando me puse a estudiar, y eso fue de mucho tiempo, cada raíz, de dónde provenía no solamente la etimología, sino cada pueblo, y muchas veces la Biblia repite, o les dicen el mismo nombre, ¿cierto? Como decir a los paisas antioqueños, entonces uno lo lee y uno dice, es que son diferentes pueblos, no, es el mismo, solo que en una parte, por ejemplo a los Nefelim, en la Biblia hay 6 acepciones para los gigantes. 6 acepciones, y son los mismos. Los anaquitas, refaitas, Nefelim. Entonces uno dice, no, pero ¿qué son todos esos pueblos si vienen siendo el mismo? Entonces yo cuando estaba estudiando eso, yo dije, no, uno se imaginaba como que es todo eso, y en verdad no. Es que como esto fue escrito en varias generaciones, ellos le iban diciendo de manera diferente a todas estas personas. Por ejemplo, ahora los libaneses eran los antiguos fenicios. Pues geográficamente han habido pues muchas migraciones, pero las cosas son los mismos con otro nombre. Lo mismo Pablo con los Melquisedec, cambian el nombre. Ahora los venezolanos son bolivarianos, antes eran venezolanos, pero son los mismos.
Sí. Cambian de nombre, pero son los mismos. Ah, sí. Entonces miren pues. Entonces marchó el rey contra sus hombres a Jerusalén, contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo. Les voy a explicar aquí en este texto cómo muchas doctrinas malinterpretan estas palabras. Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Pues. Entonces, voy a leer todo esto y lo explico mejor. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Dios de los ejércitos estaba con él. Vamos a explicar este pasaje. Tenemos una ciudad amurallada, con unos personajes que se llaman los jebuseos. Los jebuseos de la ciudad amurallada ven que se viene David. Este texto, este capítulo 5, lo pusieron debido a la relación que él está entrando a Jerusalén. Esto es, si está como en desorden cronológico. Este capítulo 5 debería estar por allá después del 6, el 6 de primero y el 5 después, si fuéramos a leer un orden cronológico. Pero aquí parece que el autor no le importó tanto el orden de los acontecimientos, sino hechos que David hizo. Algunos en orden, otros en desorden. No hay una línea cronológica aquí concreta, que uno puede decir, esto pasó primero, esto pasó después. No, esto pasó después. Porque de hecho David estaba en Hebrón, ¿cierto? Entonces miren pues, y aquí está diciendo que fue a Jerusalén, y más adelante en el capítulo 6 vamos a ver que pasa otra cosa que nos muestra el por qué esto debería estar antes. Pero recuerden que en estos libros no importa muchas veces la cronología, lo importante son los hechos que están ahí. Si uno lee, por ejemplo, los evangelios, vos ves que en el evangelio de Juan, Mateo cuenta, por ejemplo, la curación de un ciego, y Juan la cuenta por allá después de otros milagros. El mismo hecho narrado con cronologías diferentes, porque no importa eso, sino lo que hizo Jesús. ¿Cierto? Es lo mismo más o menos que está pasando acá. ¿Cierto? Está hablando. Está opinando. Sí, ya sí. Ella cree que es verdad. Mejor pobres mortales, ¿sí o no? Está. Entonces estaban todos estos jebuseos en la ciudad amurallada. Va David ya va con su ejército, no con todo Israel unificado todavía, sino como lo que esto pasó antes, con los que lo estaban siguiendo. Y los jebuseos les empiezan a gritar, se empiezan a decir entre ellos, a burlarse del rey David. Y comienzan a decirle, no, ni con los cojos, ni con los ciegos puede ser, porque ellos sabían que estaban protegidos por la fortaleza de Sión. Sión es digámoslo así, como un monte, eso es como un montículo que hay en Jerusalén. Eso es el famoso monte Sión, es un montículo desde el cual se va dando una explanada, y en ese acantilado ellos tenían una fortificación. Entonces por eso era una ciudad que fue tan difícil conquistar para Josué, porque era una ciudad fortificada. Ellos no alcanzaron a tener una unificación tribal, y eso ya le iba a corresponder a David. David lo que va a hacer es detectar un canal por el cual ellos tenían aguas, por el cual ellos vertían aguas a esa ciudad, y por ahí ellos se iban a meter mientras ellos les gritaban, burlándose de ellos, que ni aún, es decir, que hasta los cojos podían pelear y ellos no iban a poder con eso. ¿Ya? Entonces lo que dice el rey David, apropiándose de Israel, de Jerusalén como su casa, es lo del aborrecimiento de los cojos y el aborrecimiento de los ciegos. No es como algunas doctrinas están queriendo decir ahora, que ni los ciegos, ni alguien que tenga una malformación. Señor Sandri, Pueda predicar. estamos ganados, ¿no? No es casualidad que empiecen los dos juegos. Sí, entonces no quiere decir que no pueda entrar a la casa de Dios, que es como interpretan este pasaje de una manera ridícula. Tenemos unos soldados que están diciendo, mire, ni una persona
con un problema de caminar, con un problema en las manos, a un ciego que no pueda atacar y que no pueda manejar el arco. Entonces no tenemos problema, porque nosotros aquí en Jerusalén nos podemos defender. Entonces el rey David toma eso como para decir que en mi casa van a ver que yo me les voy a meter. Esa es como la expresión. Y se les mete por un canal por donde ellos no se imaginaban, y ahí sitia a Jerusalén. Entonces, estos son los pasajes como la gente los malversa, y el contexto aquí es muy claro. Miren incluso que entre comillas está, en esta Biblia, por ejemplo, aquí está entre comillas, queriendo decir, David no puede entrar acá. Es decir, ustedes no van a poder entrar. Ustedes para nosotros son como un montón de niños chiquitos acá, párvulos, que no pueden entrar. Somos una ciudad fortificada. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos jugaba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Es decir, a los que ellos estaban diciendo que ustedes son ciegos y cojos, los ciegos y cojos van a ser ustedes, porque no cuentan con mi astucia. Y maten a todos esos ciegos y cojos. ¿Los ciegos y cojos quiénes eran? Los de Salem. Los de Salem. Maten a todos esos impertinentes. Y se les metieron por el canal de agua, que ellos ya previamente habían estudiado. Y David, versículo 9, moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Porque en esa época ellos sí sabían la etimología del nombre de Jerusalén. Entonces, por ejemplo, la ciudad de David, entonces ellos le cambiaron el nombre. Ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Dios de los ejércitos estaba con él. Miren qué tan bonito. Él entró por la puerta trasera, y nunca sabemos aquí no se nos habla, el narrador aquí, el agiógrafo no nos dice la guerra, cómo los mataron, qué pasó ahí. Simplemente un hecho. Él se metió, ya lo que pasó allá, él se quedó con Jerusalén. Se quedó con Jerusalén. O sea, a él no le importa cómo. El monte Sión, del monte Sión era como, digámoslo así, es un lugar sagrado para ellos, porque, digámoslo así, estratégicamente, para dominar Israel, Jerusalén era lo mejor, ¿no? Primero porque era meridional. Segundo, porque tenía esa altitud para poder divisar y para poder amurallar la ciudad. Entonces eso era como lo que les daba mucho poderío. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David. Tiro y Sidón, ¿recuerdan de dónde son Tiro y Sidón? Ciudades fenicias. Envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Tipos tan astutos. Vieron que David ganó Jerusalén, que coronó Jerusalén, ¿cierto? Que estaba edificando, y dijeron, no, vean, y era muy frecuente entre los reyes. Vean, nosotros no queremos problemas con usted, nosotros somos comerciantes, vean, le vamos a llevar gente de nosotros y le vamos a ayudar a edificar Jerusalén. Entonces sí que menos iban a tener problemas los fenicios, y eso hizo que ellos crecieran como pueblo. No tener problemas con Israel fue una ventaja para ellos grandísima, sobre todo en ese tiempo. Aunque después, en la época, lo estamos hablando en esta época, después en la época de los profetas pasaron cositas allá, y los profetas hablan cosas fuertes contra Tiro y contra Sidón. No. Pero es que no, es ya por En esa época no había conflictos. no, porque no existía el Islam. Sí, claro. Es que es política. Los antiguos fenicios. Ni los filisteos ya no son los filisteos. Y podríamos decir que los israelitas, bueno, muchos sí siguen siendo los israelitas. Sí, pero igual sigue siendo el único pueblo que se ha, digámoslo así, como sostenido. Culturalmente, pues, y en sus mismas prácticas, sí. Ya, por ejemplo, no hay ninguno que adore las deidades, por ejemplo, que adoraban los fenicios. Las deidades filisteas quedaron como en la prehistoria, pero el judaísmo sigue permaneciendo, pues como fe, como idiosincrasia, las mismas costumbres. Bien. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Dios
le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Mire que ni siquiera se atribuye que por amor a mí, sino por amor a Israel y por el deseo que hay en este corazón, que es conforme al corazón de Dios. Dios está conmigo. Estoy haciendo lo que Dios hace, lo que Dios quiere, y eso y todo comienza a fluir. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Le fue subiendo el cargo, se le fue subiendo el cargo. Él no era tonto, entre más descendencia deje mejor. Claro, claro, políticamente. Claro, El macho alfa. 100%. Él marcó el territorio. Entonces, entre más, digamos, si él se casó con una jerosolimitana de la época, se casó con ella, tuvo hijos con alguna que haya, digámoslo así, que haya sobrevivido al ataque, etcétera, etcétera, entonces esa persona ya vinculada al reino de Israel, vinculada a David, ya él no se iba a levantar una facción en contra del reino, sino que se iba a unificar. Todo esto era en pos de unificarse, pero también tenía el problemita que habíamos hablado de las suegras también, ese sí. ¿Sí? Iba ganando mujeres y suegras. ¿Cuántos hijos tiene Santo? A ver, que ya nos los van a decir. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Si uno lee, por ejemplo, los textos antiguos sobre los reyes, y por ejemplo los de Babilonia, los de Asiria, los de Egipto, era muy normal las concubinas, ¿cierto? Las mujeres. Realmente había, dentro del harem, existía mujeres de primera línea y mujeres de segunda línea. Y la esposa. Estaba la esposa. No, la esposa, las mujeres de primera línea y las mujeres de segunda línea. ¿Cierto? La esposa era el rostro público del harem. Perdón, no era el harem. No. Sí, no. La esposa era el rostro público del rey. Cierto, del rey, y todos lo consideraban la esposa. Las de primera línea vivían en la misma casa palacio, las de segunda línea podían no vivir en la casa palacio. Dígame Salomón. ¿Cuántas tuvo ese, dice Pablo? Sí, claro. Pues no Muchos. tuvo nada. ¿Cuántas tuvo? Muchos, ya los vamos a leer. Salomón tuvo. Sí, Pero Ya enloqueció. pero por montones. Y le gustaba de todas las las de razas, Salomón eran de todas las más de estilos. 1000. Las de Salomón eran más de 1000. O sea, sumando unas con otras. ¿Qué tiempo el hermano? ¿Para qué? Lo veía, No, cada una lo veía cada Un año tiene 365 días, entonces ya no pasa nada. Y es que las concubinas, no pensemos tan mal, señor. Las concubinas servían, es decir, servían para todo. Es para el decir, aseo también. Sí, claro, Pablo. ¿Dónde estás con tu choco positivo? no, es que estoy hablando de cómo era verdaderamente. Las concubinas servían, habían unas que servían, otras eran coperas, amamantaban, eran nodrizas. Cargos. Sí, Sí, pero suena como no, ese era el término. una copera en ese momento está como descontextual. Y también habían nodrizas, ¿cierto? Entonces las que no podían tener hijos, entonces amamantaban a los otros hijos, los cuidaban, eran las de la guardería de la casa real, Una pues. familia. Pero Era una gran familia. Mal pensada. Se prestaban la ropa, las cebillitas, Pero Salomón todo, cambiaban cositas. la mejor es la vida. Es que Salomón. Era serio. Sí, claro, porque con ellas tenía hijos. Todo un señor rojo. Y con las que no podía tener hijos también. Todas podían con todas. Sí, pero esas eran despreciadas. Ellas sufrían un desprecio. Se volvían nodrizas. Pero entonces a todas las probaba. Sí, claro. Por lo menos O sea, su función principal era una. Bueno, y al otro es secundario. Bueno, yo pensé que no nos íbamos a detener tanto en esto. Bueno, hay muchas mujeres
aquí Pero lo como que para estoy, pero lo que, soportar pero lo que estoy ese viendo es que ninguno de los hombres ha opinado al respecto y solo se han sentido voces femeninas. Claro, es que todo. No, pero yo estoy hablando. Eso no podía pasar de largo sin haberlo querido. Ok. Y ahora cuando diga cuántas. Incluso era necesario. ¿Por qué? Porque para la dinastía se necesitaba. O sea, es que se necesitaba, porque si la esposa no le podía dar hijos, ¿cierto? Suponiendo que fuera la esposa la del problema, pues, y no él. Claro. Morían mucho, tenían que reproducirse. Exactamente. Exactamente. Para poder. Vea lo que le pasó a Salomón, a Saúl. Exacto. Exacto. Gracias, digámoslo así, como a todo ese linaje, a todo ese, y la sangre y toda esa ascendencia, es que se han producido tantas novelas digámoslo así, aprovechando lo de los reyes, que la princesa que se casó con que el que lo mataron por el rey Lear y todas esas cosas. Todo sale a partir de eso, de la necesidad de perpetuar el linaje. Era un problema gravísimo. Claro. Sí. Porque entonces el que iba a entrar al trono iba a ser un extranjero. Ahí sí el problema, pues. Entonces ese extranjero ya iba a tener un grado de autoridad sobre esa nación e iba a prevalecer las leyes de su otra pueblo. Entonces, por eso no era tan bueno. Ya pues. Pero eso era una maldición. Pero Porque para el ellos pueblo, escogieron esto. No para el rey. Las 1000 suegras. Sí. Qué belleza. Que la mía es una bacana. La suegra también era parte de todo También eso. la suegra. También lavaban, planchaban. Imagínese, qué pena lo que es una impertinencia, pues, pero imagínese una cantaleta a la N potencia. Es decir, de mí no olvídese, pues. Bien. Varias, 900 mujeres tratando de manipular al rey. Para que haga algo. Con diferentes Pobrecito, conceptos. eso es mejor para La acá. cara que hace. Y las fechas de cumpleaños. Dale regalos a todos. Pobre. Las fechas de cumpleaños. No, si son como los de aquí, se les... Los periodos sincronizados. Cuando viven varias mujeres en una casa sincronizada. Por eso tenían una casa al lado. La finca. Ay, Bien. siga a ver más bien para no. Y tomó David más concubinas, que nuestra integridad está peligrando porque somos minoría. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón. Y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén, solo en Jerusalén. Samuá, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisuá, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliad, Elifelet. Claro, Pablo, y ahí dicen solo los nombres de hombres. Sí, masculinos. Ah, sí, de las mujeres. Los que iban a perpetuar la dinastía. Sí, no, es que fueron muchos más. En Primera de Reyes nos dan más especificaciones. Lo que pasa es que yo tenía todas las concordancias acá, iba a empezar a leer, pero no, incluso apuntes míos, pero no importa, me defiendo así. Versículo 17. Elifelet está bonito, ¿no? Sí, se lo vamos a poner. Verso 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. ¿A qué fortaleza descendió? David estaba en el monte Sión, desciende hacia hacia las costas pasa por Benjamín, por la tribu de Benjamín, y llega al sitio donde siempre tenían los problemas y las escaramuzas con los filisteos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Refaim es de donde provienen los refaitas, que esos sí eran gigantes, hombres de 3, 4 metros. Y el gigante Og, la cama medía así como casi 5 metros.
4,70 centímetros medía la cama de ese hombre. Entonces consultó David a Dios diciendo, iré contra los filisteos. O sea, le preguntó al Señor a través del profeta, ¿los entregarás en mi mano? Y Dios respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Dios a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamo al nombre de aquel lugar Baal-Perasim, como el Señor, pero es como el lugar de las donde se encuentran las dos corrientes, porque ahí se encontraba el mar Mediterráneo, con el mar Muerto. Es ahí en ese punto de intersección. Entonces, y Baal es por el nombre, porque así lo consideraban ellos, porque ellos adoraban ahí. Perasim es como división de aguas. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. O sea, todos los dioses que tenían ahí, todos los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Dios, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Es decir, si hubiera tenido, por lo numeroso, militarmente eran superiores los filisteos. Recuerden ustedes que la tecnología militar de los filisteos, cuando hablo de tecnología militar, son cotas de son cotas de escamas de bronce y espadas de bronce, ¿cierto? Y caballos, y carros. Y los otros eran hondas, piedras y cachiporras. Y vendrás a ello enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Dios saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Dios se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jebá hasta llegar a Geser. Es decir, les dio la estocada final. Los filisteos aquí quedaron completamente diezmados y se les metió y recuperó la costa del mar Mediterráneo. O sea, la franja de Gaza. Y hasta más. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo. Esto es el capítulo que debería ir antes. Para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Dios de los ejércitos que mora entre los querubines. Miren esto tan hermoso. Recuerden ustedes que el arca, David como un gobernante supremamente inteligente, él sabía que si no unificaba el santuario de Israel, si él no hacía que Israel se unificara con base a su fe y su objeto más sagrado, sobre el cual posaba la presencia de Dios, que era el arca de la alianza, el arca del pacto, que en su tapa, recuerden ustedes que en el propiciatorio, que es el tapa del arca de la alianza, estaban dos querubines tocándose con las puntas de las alas, como aquí nos están dando como un secreto del propiciatorio. Nos están diciendo que el propiciatorio es como que representa un trono donde Dios se sienta sobre sus querubines, como que esos querubines alados están haciéndole de trono, de asientico a la presencia de Dios. Entonces el arca de la alianza era como donde Dios iba a ser un trono en la tierra, en medio del pueblo de Israel. Habían varios lugares, varios santuarios, y el arca la tenían cerca de las montañas, cerca de los refaítas. Recuerden ustedes que cuando los filisteos le robaron el arca a los israelitas, por las llagas y todas las 5 veces que les dieron, les tocó devolverla. No aguantamos con eso, pero no, lo que hicieron fue rotarse el arca por un tiempo, y un sacerdote se queda en la casa, se queda el arca ahí, pero se queda en un territorio demasiado neutral, ¿cierto? Un territorio que no era ni del todo israelita y ni del todo filisteo. Siempre se quedó en ese territorio, porque hasta los mismos israelitas le tenían pavor. Pero el rey David empezó a llamar la atención el arca, a decir, el arca, símbolo de unidad de Israel, yo me lo voy a llevar para la ciudad de Jerusalén, donde voy a poner el santuario único. Y empieza a sentir, digámoslo así, el desfavor de parte de los sacerdotes que custodiaban el arca, porque entonces les iban a quitar el santuario, y donde no está el santuario, donde la gente va a ofrecer sacrificios, eso es un santuario,
entonces empieza a perder importancia geográfica. Y los sacerdotes de ese espacio comienzan, digámoslo también, a perder trabajo. Y si pierden trabajo empiezan a volverse mendigos. Y eso pasó muchas veces en la época de Israel. Los sacerdotes donde un santuario dejaba de serlo o entraba en desuso, entonces los sacerdotes se quedaban sin pan. Y empezaban a mendicar. E Isaías tiene que venir de parte de Dios a decirles, mire, estos sacerdotes por Israel está como está porque han abandonado a sus sacerdotes, por esto y por esto. Eso es lo que dice Malaquías también. También Malaquías, Isaías. Bueno. ¿Sabes que todavía existe? Sí, no sabemos dónde. Perspectiva. Quedan como unos 5 minutos, vamos a hacer... Supuestamente, ¿Cómo? o significado ¿Qué? existe cerca de Israel, en esa zona. Es muy posible, que esté enterrada. Hay otro que dice que la encontró, pero el que dice que la encontró ya se murió y él dijo que iba a mostrar y que iba a publicar. Otros que dicen que lo tienen, que hay unos israelitas que la tienen y están esperando la reconstrucción del templo para ponerla, que eso está en manos del Estado de Israel. Esa podría ser más probable, ¿no? Claro, Dios guardándola como para el momento. No sabemos, todo es especulación. Queda como un poco en el misterio, pero nosotros no necesitamos el arca. Y nosotros somos el receptáculo del Espíritu Santo. Nosotros somos también arca. ¿Para qué vamos a buscar el arca si tenemos una conexión directa con el Señor? Es más, si saliera el arca, empezaría ese fetichismo que nos alejaría de lo que es Dios. Claro, por eso se rasgó el velo del templo y por eso el templo se destruyó. Estaríamos nosotros felices allá, yendo al templo, creyendo que allá Dios nos va a escuchar mejor. Y perdemos el significado de la muerte de Cristo. Aunque hay que ir a Israel, pues es bueno. Bien. Sí, claro. Hagamos una vaca para llevar a Pablo. Entonces consultó David a Dios diciendo, bueno ya. Y los filisteos volvieron a venir y se encendieron en el valle de Refa. Bueno, ahí ya los exterminó. Capítulo 6. David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Dios de los ejércitos, que mora entre los querubines. Por eso ese mora es como el trono. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. El carro es una yunta, pues, de bueyes, que estaba en el collado. Y Usa, Agio, hijos de Abinadab, llevan el carro nuevo. ¿Estos personajes quiénes son? Que uno lea aquí estos nombres de estos nunca habían aparecido. No, son nombres comunes y corrientes. Son hombres comunes y corrientes. Resalto esto para lo que pasa a continuación. Eran hombres del común. Porque recuerden, por eso les hice hincapié en que los sacerdotes de los sacerdotes de Israel no querían que se fuera el arca porque iba a perder protagonismo esa tierra donde la gente iba a peregrinar. Y también diezmaban allá. Entonces era la manera de ellos vivir y lo hacían de corazón. Entonces si David se les lleva el arca y va a poner por allá un santuario en un lugar donde Dios nunca había dicho ni nunca había hecho una teofanía o se había manifestado, porque les cuento que los santuarios se creaban donde Dios se manifestaba. Los primeros santuarios los hizo Abraham. Recuerden que ellos hacían un montículo de piedras. Y allá ellos iban, Dios hizo aquí tal cosa, y corrían y hacían. Entonces, por ejemplo, Betel, ¿cierto? Y le ponían el nombre de acuerdo a lo que Dios, a la teofanía que pasaba, y era un lugar de adoración. Se podía considerar, donde Dios manifestó algo, un santuario. ¿Ya? Entonces, como ahí Dios había eliminado y le habían dejado el arca de la alianza, entonces que estaba el arca, que más, donde está el arca es el mejor de los santuarios, se iban allá. Y entonces David, aquí no lo dicen textualmente, pero dos personas, por ley, por el Deuteronomio, cuando uno lee el Deuteronomio, la ley prohibía que cualquier persona que no fuese levita, sacerdote, o hijo de Aarón, o sea, sacerdote, pudiese tocar el arca de la alianza.
Es más, el sacerdote tenía que cubrir el arca de la alianza en el Santo Santorum, en el lugar santísimo. La cubrían con primero con un cuero, después con una tela de color azul o púrpura. Y así era que ellos la cargaban. Ellos no exponían el arca así cuando iban en ese cantando y brincando. El arca iba tapada con 2 velos, ¿cierto? Y la están cargando igual con 2 velos, seguramente la llevaban con esos 2 velos, pero la llevaban 2 personas que no eran sacerdotes. Y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Agio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Dios con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios. Usa es uno de estos que iban cargando, eran 2 que iban cargando el arca. Y lo sostuvo porque los bueyes tropezaban. Entonces iban la yunta de bueyes, entonces él le puso la mano en el propiciatorio para que se tuviera porque el buey trastabilló. Entonces la acción del tipo fue buena, así que no se nos caiga el arca ni más faltaba. Cuando llegaron a la era de Nacón y tropezaban, y el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. La presencia de Dios, cuando no había alguien santo o santificado, los mataba. Ellos interpretan esto como la cólera, ¿cierto? Pero es que la cólera en este sentido es la santidad. La santidad es lo inaccesible de Dios al hombre impuro. Eran hombres que no se habían purificado, tocaron eso y es como usted entrar a, digámoslo así, a una cosa donde haya un gas o una cosa de esas mortíferas sin una máscara, algo así. No es que el gas se enojó o que Dios se enojó, no. Esa ira de Dios es el concepto que los judíos nos regalaron a nosotros por medio de las revelaciones. La presencia de Dios es inaccesible, el ser humano no puede acceder a Dios por el pecado. Usted estaba impuro, tocó. Esa es su ira santa. La ira santa es su perfección. Y el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios junto al arca de Dios. Y se entristeció David. Por haber herido Dios a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. Hasta hoy. Ya saben de dónde viene. Si conocen a alguien que se llama Pérez Usa, Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Dios, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Dios? Se arrepintió. Y uno ya me la va a llevar para Jerusalén. Ya él se angustió. Él se angustió, él dijo: ¿qué pesar de ya estos no dos? Le queda sino uno y la carrera. Y seguramente sabe por qué se angustió. Porque él seguramente también pensaba tocarla. No, es que todo les da susto. Y temiendo David a Dios aquel día, no, sí temió porque él pensaba tocarle y de pronto yo estoy impuro y me quemo. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Dios? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Es decir, la llevó donde un edomita, o sea, un primo de los judíos. ¿Un hijo de quién? De Esaú. Edom rojizo, Esaú rojizo. Era un edomita, era un primo, es decir, de la descendencia de David. No, yo la dejo con un extranjero. Pero miren lo que pasa, que para que terminemos, que antes de que se me duerma mi prima ya. No. Verso 12. Voy a leer esto para que no nos descontextualicemos. Fue dado aviso al rey David diciendo: Dios ha bendecido la casa de Obed Edom. Es decir, donde la dejaron en un tipo por allá, déjalo, yo la tengo, vea, le dijo el rey: vea, déjela ahí, hermano, ahí en una ciudad de paso, edomita, porque estaban bordeando por las montañas de Efraín para subir a Jerusalén. Y entonces ahí se quedó en la casa de un tipo como que era amigo de la causa de David, ¿cierto? Pero era edomita. Y se lo dejaron en la casa y el hombre como que no conocía mucho, no tenía mucho temor del arca y la guardó en su arca. Pero entonces le empezaron a decir a David: mire, hermano, y todo lo que tiene a la causa del arca de Dios. Entonces David llevó con alegría
Ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Es decir, ese hombre empezó a prosperar, todo le empezó a ir bien a este tipo por tener el arca. El tipo se Sí. volvió súper adicto al arca. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Digo, yo voy y me la llevo. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey sin carnero y engordado. Un carnero y engordado. Entonces, ¿qué hizo David acá? Los sacrificios solo los podían ofrecer los sacerdotes. O sea que esto aquí no lo cuentan entre líneas. Esta vez él se llevó sacerdotes con él. Pero el sacrificio lo hizo él o lo hicieron sacerdotes. Sacerdotes. Sacrificó, pues mira que los que lo sacrificaron fueron los que él se llevó. Mire, verá. O sea, ya no fue bobo, ya se llevó el equipo. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Él sacrificó, aquí la expresión es él como rey ordena el sacrificio. ¿Sí? Como cuando Saúl dice, fue y ofreció sacrificio, pero lo ofrecían los sacerdotes que iban con él. Entonces ya aquí en el arca, él ya se llevó sacerdotes, él ya no se llevó personas por ahí que no eran sacerdotes. Y no es que cada 6 pasos ofrecían un sacrificio, no, que a los primeros 6 pasos ofrecieron un sacrificio y después siguieron cantando y danzando hasta Jerusalén. Era como que entraban en un trance. Voy a terminar hasta todo el versículo. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Dios con júbilos y sonido de trompeta. Cuando el arca de Dios llegó a la ciudad de David, aconteció que Micaol, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Dios y le menospreció en su corazón. Eso lo voy a dejar para la próxima, quedamos ahí y vamos a explicar por qué ocurre todo eso. ¿Es Micol o Mical? En algunas Biblias está Micol, en otras está Mical. Es por las traducciones.